En aquel año en que la palabra luto todavía olía a alcanfor y a café recalentado, Margaret Maggie Williams, 63, salió a la calle con 2 maletas que parecían más grandes que su sombra y un monedero con $847 contados. El hijo, James, y la nuera, Jessica, dijeron: «Eres demasiado anticuada», con la misma frialdad con que se tira un recibo viejo, y la puerta se cerró detrás de ella con un clic que se le clavó en el oído. El mundo se encogió al tamaño de la acera. El nudo del pañuelo de paisín, flores que llevaba al cuello, la costura del zapato que rozaba el talón, el olor metálico de la lluvia anunciándose sin caer. Recordó, como si fuera una broma pesada, que su difunto marido organizaba facturas por colores y que ella aún guardaba su regla de acero, esa que no perdonaba desvíos. Maggie se prometió que no iba a suplicar. Si la vida la quería en la intemperie, aprendería a medir el viento. Apiló las maletas junto al poste oxidado del bus, respiró hondo y contó el dinero en billetes, pequeños, como si acariciara una cuerda floja antes de cruzarla. La ciudad parecía mirarla de reojo, curiosa y cruel a la vez, mientras un reloj de farmacia parpadeaba 9:17, como si le diera una nueva hora para empezar. No sabía dónde dormiría, pero sí lo que no haría: aceptar el rótulo de carga, porque hasta los objetos con etiqueta de desecho pueden cambiar de estante. El Sunset Motel cobraba $43 la noche y exhibía un neón cansado que titilaba como un párpado insomne. Maggie pagó en en efectivo y recibió una llave pesada con el número 12 grabado a mano. Dentro, el aire acondicionado tosía a intervalos, la alfombra olía a naranja rancia y el espejo tenía en una esquina una mancha con forma de hoja de hiedra, detalle que ella adoptó como talismán involuntario. En la mesita colocó sus 847 como si fueran semillas. Una para hoy, otra para mañana, otra para el miedo. Abrió la ventana apenas, dejó entrar el rumor de la autopista y, sentada en el borde de la cama, escuchó como el Insfotesiu resorte se quejaba de su peso y de su historia. Decidió que en la mañana iría a la biblioteca. Internet gratis, aire decente y la sensación de pertenecer a un lugar con reglas claras, como las columnas de un libro contable. «Si sigues conmigo aquí, en este punto tan frágil», diría la voz que narra lo que muchos callan. «Cuéntame desde qué ciudad estás acompañando esta historia. Tu comentario puede ser la cuerda de otro. Compartir una historia es repartir abrigo». Lo pensó mientras plegaba el Isentets, billete de 20 con la destreza de quien dobla una hoja para que quepa en el bolsillo justo. Y con esa economía de gesto y de esperanza, apagó la luz sabiendo que la oscuridad también se puede ordenar si uno aprende a reconocer sus bordes. La mañana siguiente olía a papel viejo y a café barato de máquina cuando Maggie cruzó la puerta de la biblioteca pública. El murmullo de teclados y el golpeteo suave de páginas pasadas le devolvieron una calma que hacía tiempo no sentía. Encontró una computadora libre, esas que cronometran el uso en bloques de 30 minutos, y comenzó a buscar trabajos como quien siembra en terreno árido. Cada anuncio parecía pedir juventud disfrazada de experiencia, y experiencia disfrazada de juventud, una contradicción cruel para una viuda de 63 años. Pero entre los listados, como si hubiera sido escrito para ella, apareció uno en letras discretas: Bookkeeper, Mitchell's Garden Center. El sueldo era modesto, $15 la hora, pero el lugar estaba a solo 2 paradas de bus desde el motel. Anotó el número en un papelito, dobló las esquinas para que no se le escapara y guardó la hoja junto a las monedas que tintineaban en su bolso. Mientras cerraba sesión, se dio cuenta de que su corazón latía con un ritmo distinto, el de alguien que encuentra un surco donde puede plantar esperanza. El Mitchell's Garden Center olía a tierra húmeda y a fertilizante, una mezcla que a Maggie le resultó extrañamente reconfortante. Sarah Mitchell, la dueña, la recibió con manos manchadas de sustrato y un delantal con girasoles bordados, gesto que derrumbó de inmediato cualquier rigidez. La entrevista fue corta. Sarah necesitaba orden en sus cuentas y Maggie ofrecía décadas de disciplina con números. El acuerdo se selló con un apretón de manos sincero. El primer día de trabajo, sentada frente a una caja registradora que parecía más antigua que ella, Maggie notó algo que otros pasaban por alto. Estantes llenos de plantas marchitas, casi desechadas. Eran esqueletos verdes con hojas caídas etiquetados como pérdida inevitable. Pero en los ojos de Maggie, aquellas plantas tenían la misma condición que ella, descartadas antes de tiempo. Mientras archivaba recibos, pensó en la ironía de que todo lo que parecía muerto podía con cuidado volver a respirar.
Y allí, entre cajas polvorientas y facturas atrasadas, germinó la idea que terminaría cambiando no solo sus días, sino su destino entero. Esa noche, de regreso al cuarto número 12 del Sunset Motel, Maggie no pudo dejar de pensar en las macetas alineadas como soldados vencidos. Había algo en esas plantas que le recordaba a ella misma, aún con raíces, aunque el mundo creyera que estaban acabadas. Con los pocos dólares que le quedaban tras pagar el transporte y un paquete de galletas, compró 2 macetas en liquidación, a $1 cada una, y las llevó al cuarto. El olor del motel se mezcló con el de la tierra seca, y por primera vez el espacio dejó de parecer un refugio, prestado para convertirse en un pequeño laboratorio de esperanza. Con una botella de agua a medio usar y un cuchillo de cocina que le prestó la recepcionista, cortó hojas muertas, aflojó la tierra y habló en voz baja a los tallos, como si fueran niños enfermos. Pasaron horas, y aunque no vio cambios inmediatos, durmió con una certeza distinta. Había encontrado una tarea, una rutina, un motivo. En medio de esa quietud, el motel ya no era solo un gasto de $43. Era el vivero improvisado de su renacimiento. Y con esa visión se durmió, con el rumor de la autopista convertido en arrullo inesperado. Los días siguientes se convirtieron en un ir y venir entre la biblioteca, el Garden Center y su habitación convertida en invernadero de fortuna. Con cada planta que recuperaba, Maggie sentía que también rescataba una parte de sí misma que había sido declarada inútil. Cuando vio los primeros brotes verdes después de semanas de cuidados pacientes, sintió un nudo en la garganta más poderoso que cualquier cifra bancaria. Eran señales de vida donde otros solo veían basura. Esa emoción era demasiado grande para guardarla sola. Si llegaste hasta aquí acompañando esta historia, dime en los comentarios desde dónde me lees. Tu palabra puede darle aliento a alguien más. Así lo pensaba Maggie, convencida de que compartir victorias mínimas era sembrar comunidad en un terreno árido de indiferencia. Al cabo de un mes, ya tenía más de 20 macetas alineadas en el alféizar, desafiando el polvo del motel y la apatía del entorno. Y aunque el dinero seguía justo, por primera vez en semanas su espejo reflejaba a una mujer con los ojos encendidos de propósito. Un sábado por la mañana, Maggie llevó en una caja de cartón las primeras 5 plantas recuperadas al Garden Center. Las colocó discretamente en una esquina, como quien no quiere imponer, y esperó a que Sara las viera. La dueña, acostumbrada a pérdidas semanales que se contaban por docenas, no pudo creer cómo aquellas macetas lucían vivas, con hojas firmes y un verdor que parecía recién salido de invernadero profesional. ¿De dónde las sacaste?, preguntó con cejas arqueadas, pero Maggie solo sonrió y dijo: del mismo lugar donde todos creen que no hay nada que buscar. En 2 días, todas se vendieron, y en la caja registradora aparecieron los primeros $847 exactos, la misma cifra con la que Maggie había sido expulsada a la calle. Ese número, repetido como eco irónico, fue para ella una señal de que la vida también sabía contar chistes con justicia poética. Guardó un billete de 20 como recuerdo en su cartera, prometiéndose nunca olvidarse de esa sensación. Más que un ingreso, era el certificado de que su instinto aún podía abrir caminos donde antes solo había escombros. Esa coincidencia de cifras le pareció tan fuerte que esa noche escribió en un cuaderno comprado en la librería de segunda mano: no soy un desecho, soy un renacer. Las letras quedaron torcidas pero llenas de determinación. Maggie sabía que aquello podía convertirse en algo más grande, pero necesitaba mantener la disciplina, reinvertir cada dólar, ahorrar cada centavo, no dejarse llevar por la euforia. Sin embargo, al compartir la noticia con una vecina de pasillo en el motel, sintió la necesidad de decir en voz alta que había esperanza. Y si tú, que estás leyendo esta historia hasta ahora, también has sentido alguna vez que te dieron por acabado, déjame un comentario y cuéntame desde dónde estás mirando. Puede que tus palabras sean el respiro que alguien necesita. La historia de Maggie no era solo suya, era un puente hacia otros descartados que aún tenían raíces escondidas. Con esa idea en mente, empezó a comprar lotes enteros de plantas desechadas, llenando su cuarto de motel de tallos resecos que pronto volverían a florecer. Cada rincón del número 12 se transformó en un bosque en miniatura, testigo silencioso de un futuro que ya comenzaba a germinar. El espacio en el motel pronto se volvió insuficiente. La mesita de noche estaba cubierta de macetas, el alféizar rebosaba de hojas nuevas y hasta el baño albergaba un par de helechos que parecían agradecidos por la humedad. Cada mañana, antes de tomar el bus hacia el Garden Center, Maggie regaba su pequeño ejército verde con una botella plástica reutilizada, marcando con cinta adhesiva los turnos de agua como si fueran pacientes en un hospital.
Los empleados del motel empezaron a bromear, llamando a su cuarto la jungla del 12, pero algunos también le pedían consejos para revivir plantas propias. Lo que comenzó como un experimento íntimo se convertía en rumor de pasillo, y ese rumor pronto atrajo curiosidad de más clientes. Para Maggie, que aún contaba cada dólar con cuidado, la posibilidad de vender directamente algunas plantas desde el motel se presentó como un salvavidas inesperado. Era la primera chispa de negocio más allá del Garden Center. Su orgullo no estaba en las ganancias aún pequeñas, sino en ver que su nombre empezaba a asociarse con algo positivo, la mujer que devolvía vida a lo que parecía perdido. Y ese reconocimiento social, aunque mínimo, tenía el sabor de un bálsamo después del rechazo familiar. Un día, mientras registraba facturas en la oficina del Garden Center, Sarah Mitchell entró con expresión de sorpresa. Había notado que las plantas recuperadas por Maggie no solo se vendían más rápido, sino que los clientes regresaban preguntando por ellas. Algunos decían que parecían más resistentes, otros que tenían un brillo especial en las hojas. Sarah, empresaria práctica, entendió que allí había un nicho inexplorado y le propuso a Maggie formalizar un acuerdo. Ella recuperaría plantas y el Garden Center las vendería con un margen compartido. La propuesta significaba pasar de un pasatiempo secreto a una alianza real. Maggie aceptó, aunque en su interior se encendió el temor de fracasar si la demanda superaba su capacidad. Sin embargo, recordó las veces que había organizado presupuestos familiares imposibles y había sobrevivido a facturas médicas sin saber de dónde saldría el dinero. Si había logrado eso, también podía organizar un vivero improvisado que sostuviera una nueva vida. Con el nuevo acuerdo en marcha, Maggie transformó su rutina en un ejercicio de precisión casi militar. Marcaba en un cuaderno cada maceta con fecha de rescate, horas de riego y tipo de fertilizante improvisado. El cuarto del motel se convirtió en un tablero vivo, bandejas alineadas por especie, estacas de madera con anotaciones y un olor a tierra que cubría el hedor a humedad de las paredes viejas. Los demás huéspedes la miraban con mezcla de asombro y burla, pero ella ya no prestaba atención. Tenía una misión que la mantenía en pie. A cada planta que revivía le ponía un nombre, como si fueran soldados regresando de una batalla invisible. Victoria, resiliencia, esperanza. No era superstición, era un recordatorio de que incluso en el descarte había identidad. Y cuando entregaba los lotes al Garden Center, sentía que con cada hoja que brillaba bajo el sol también se levantaba una parte de su dignidad. Lo que había comenzado con 2 macetas compradas a $1 ya empezaba a dibujar la silueta de un futuro inesperado. El éxito inicial atrajo a más clientes curiosos y Maggie empezó a recibir pedidos pequeños directamente en el motel. Una pareja joven compró un ficus recuperado y le dijo que planeaban ponerlo en la sala como símbolo de segundas oportunidades. Ese comentario quedó grabado en su memoria. No vendía plantas, vendía metáforas vivas. Y si tú has llegado hasta aquí leyendo su camino, cuéntame en los comentarios si alguna vez cuidaste algo que otros daban por perdido. Tu historia puede inspirar a alguien que hoy se siente marchito. Compartir este relato también es parte de hacer florecer lo que parecía seco. Maggie lo comprendía cada vez más. Su proyecto no era solo económico, era un acto de resistencia frente al olvido. Mientras doblaba los billetes que recién ganaba, pensaba en cuántos días más podría pagar el motel y en cuántas macetas más cabrían en la habitación número 12. Y en ese cálculo sencillo ya se escondía el germen de un imperio verde que aún no imaginaba. Con el correr de los meses, la habitación del motel se volvió insuficiente y Maggie comenzó a alquilar un pequeño garaje detrás de una lavandería. El lugar olía a jabón húmedo y a gasolina vieja, pero para ella era un palacio, espacio suficiente para organizar. Decenas de estanterías con plantas en recuperación. El alquiler consumía buena parte de sus ingresos, pero lo veía como inversión y no como gasto. Pintó las paredes con cal barata, instaló lámparas recicladas y hasta construyó un sistema de riego casero con botellas plásticas y mangueras usadas. Cada visita al Garden Center confirmaba que la demanda crecía. Clientes pedían más de esas plantas que vuelven a la vida. El boca a boca se expandía más rápido que sus manos podían trabajar. Y aunque el cansancio se acumulaba en sus rodillas y en sus dedos artríticos, Maggie sentía que cada dolor era una medalla invisible. Era la prueba de que todavía podía reinventarse cuando todos la habían dado por acabada. Fue en ese punto cuando conoció a Eleanor Rodríguez, una asesora del SBDC que visitaba pequeños negocios para detectar potenciales casos de crecimiento. Eleanor, de cabello corto y gafas rojas, tenía la mirada analítica de quien podía ver un mapa completo donde otros solo veían manchas.
Escuchó a Maggie con atención, recorrió el garaje improvisado y le dijo con voz firme: «Usted no está salvando plantas, está resolviendo un problema nacional de pérdidas en jardinería». Esa frase fue un rayo que iluminó de golpe todo el panorama. De repente, Maggie dejó de verse como una mujer que sobrevivía con macetas rescatadas. Ahora entendía que era pionera en un modelo replicable. La idea de licencias y franquicias surgió en esa conversación, y aunque al principio sonaba más grande que sus posibilidades, la semilla quedó plantada. Eleanor le entregó una tarjeta con su número y una cita para la semana siguiente. Maggie salió de allí con las manos temblorosas, como si llevara en los bolsillos no solo billetes arrugados, sino el borrador de un futuro empresarial. La reunión con Eleanor abrió un camino que Maggie jamás había considerado: solicitar un préstamo SBA para escalar su proyecto. El papeleo era un laberinto intimidante, lleno de formularios y cláusulas que parecían diseñadas para desanimar a cualquiera sin experiencia. Pero ella, que había pasado décadas organizando presupuestos familiares y balances domésticos imposibles, encontró en esa maraña un territorio familiar. Pasó noches enteras en la biblioteca revisando requisitos, llenando casillas con la misma meticulosidad con la que antes regaba sus plantas. Cuando finalmente recibió la aprobación de $150,000, lloró en silencio en el pasillo del motel, apoyada contra la puerta del cuarto 12. No era solo dinero, era el reconocimiento de que el sistema creía en su idea. Ese cheque representaba la oportunidad de dejar atrás la precariedad y abrir un espacio digno para sus pacientes verdes. El garaje detrás de la lavandería sería apenas el prólogo de algo mucho más grande. Con el préstamo en mano, alquiló un almacén de 5,000 pies cuadrados que olía a cemento fresco y promesas. Allí instaló estanterías metálicas, un sistema de riego más sofisticado y contrató a 2 ayudantes jóvenes, que aprendieron de ella el arte de la paciencia verde. El negocio, que bautizó como Phoenix Plant Recovery, empezó a firmar contratos en 3 estados distintos. La palabra Phoenix no era casualidad. Cada planta rescatada simbolizaba un renacer, y cada cliente satisfecho una victoria contra el descarte. Si tú sigues acompañando esta historia hasta aquí, déjame un comentario contándome desde qué país o ciudad la estás leyendo. Tu voz también puede ser una chispa que encienda a otros. Porque lo que siento, que para algunos es simple entretenimiento, para alguien más puede ser el impulso que necesitaba para no rendirse. En menos de 2 años, Maggie ya había multiplicado su operación en 2 estados, con 47 licenciatarios. Y aunque la cifra de 2 millones anuales parecía sacada de un sueño, para ella no era más que la consecuencia lógica de haber creído en lo que nadie quiso ver. El éxito no se medía solo en contratos ni en cifras, se medía en la expresión de los clientes que volvían, agradecidos porque una planta revivida había acompañado su comedor, su oficina o incluso un funeral. Maggie comenzó a recibir invitaciones para dar charlas en viveros y asociaciones de jardinería, donde contaba su historia con la misma honestidad con la que regaba sus macetas. Hablaba del motel, del garaje detrás de la lavandería y del primer lote que coincidió con los $847, arrancando lágrimas y aplausos. La prensa local la entrevistó y una revista de negocios la retrató bajo el título: La mujer que convirtió basura en un imperio verde. El reconocimiento público la sorprendía, pero lo que más valoraba era la comunidad silenciosa que se iba tejiendo alrededor de su mensaje. Personas que habían sido descartadas en sus trabajos, familias rotas, jubilados invisibles, todos encontraban en su relato una chispa de esperanza. Cada conferencia era como regar un jardín humano, donde las historias de otros también florecían. Y en ese intercambio, Maggie comprendía que su misión era mucho más profunda que salvar hojas y raíces. Fue entonces cuando decidió dar un paso que simbolizara todo su recorrido: comprar una casa propia que reflejara la magnitud de su renacer. La oportunidad llegó con la legendaria Harrison Estate en Millbrook Heights, una mansión de 12,000 pies cuadrados rodeada de 8 acres y con un invernadero acristalado que parecía sacado de un sueño. El precio era de $3.8 millones, una cifra que años atrás le habría parecido un idioma incomprensible. Pero ahora, con cuentas sólidas y un patrimonio en 7 dígitos, pudo hacer la oferta al contado. Cuando recibió la confirmación de que la propiedad era suya, sintió que la vida cerraba un círculo perfecto. Había pasado de dormir en un motel húmedo a habitar una mansión con un jardín interior digno de museo. Cada pared de esa casa sería un recordatorio de que no la habían vencido, sino liberado. Firmar los documentos de compra fue como regar la semilla final de su venganza, silenciosa.
La noticia salió al día siguiente en los periódicos, con su nombre en primera plana, y la ciudad entera murmuró la hazaña de la mujer que transformó descarte en grandeza. La mañana después de que el periódico publicara la compra, la campana de la mansión sonó a las 9:17, el mismo horario que años atrás había marcado su expulsión. Al abrir, Maggie encontró en el pórtico a James, Jessica y a los 2 nietos, Emma de 16 y Tony de 14. Traían sonrisas forzadas y un ramo de 600 flores compradas a último minuto, envuelto en celofán barato que crujía con el viento. El hijo, con la voz quebrada, dijo que venían a felicitarla, pero sus ojos evitaban los de su madre. Maggie, que ya había aprendido a leer silencios, supo de inmediato que detrás de esa visita había más necesidad que celebración. Los niños, confundidos, abrazaron a su abuela con sinceridad, mientras Jessica apretaba el bolso como si escondiera un secreto. En ese umbral, Maggie sintió que la vida le ofrecía un espejo. La misma familia que la había desechado ahora buscaba refugio bajo su techo. Pero esta vez sería ella quien pondría las condiciones. Con calma los invitó a pasar al salón principal, un espacio iluminado por ventanales que daban al invernadero. Allí, mientras el perfume de las orquídeas llenaba el aire, James confesó que había perdido el trabajo y que las deudas los estaban ahogando. Jessica bajó la mirada, y Maggie supo que la mentira había alcanzado hasta a los nietos, quienes creían que todo seguía en orden. Entonces abrió un cajón del escritorio y sacó un papel doblado. Una carta escrita por James meses atrás, pidiéndole en secreto que regresara porque no podían con los gastos. La confrontación fue directa pero sin gritos. Maggie había aprendido que la dignidad no necesita volumen. Y si tú, que has seguido este relato hasta aquí, reconoces en él algo de tu propia vida, deja un comentario y compártelo. Quizá alguien cercano necesite escuchar esta parte de la historia. Los nietos escuchaban atentos, con lágrimas contenidas, mientras su abuela les explicaba que siempre tendrían un lugar con ella, pero que las puertas para sus padres solo se abrirían con cambios reales. Ese límite claro fue, al mismo tiempo, la herida y la cura que la familia necesitaba enfrentar. Emma y Tony se quedaron unos días en la mansión, y en sus risas adolescentes Maggie descubrió la recompensa más profunda de todo su recorrido. Los veía corretear por el invernadero, admirando los lirios y las begonias como si fueran criaturas mágicas, y comprendía que no todo estaba perdido en la cadena familiar. Los nietos no tenían culpa de las decisiones de sus padres, y con ellos podía reconstruir un vínculo limpio, sin rencores arrastrados. Les enseñó a trasplantar orquídeas, a medir la humedad del suelo y hasta a reconocer cuándo una planta pedía más sol que sombra. Cada tarde, el invernadero se llenaba de conversaciones simples y risas, un contraste absoluto con el silencio helado del motel años atrás. En esos instantes, Maggie sentía que el círculo de la vida le entregaba un nuevo papel, no solo empresaria, sino guardiana de memoria y futuro. Y entendía, con un nudo en la garganta, que la verdadera herencia que podía dejar no era dinero, sino resiliencia. Porque lo aprendido en la oscuridad del descarte era lo que ahora iluminaba a las nuevas generaciones. James y Jessica, en cambio, se marcharon de la mansión con las manos vacías y el orgullo herido. No hubo abrazos ni promesas inmediatas, apenas un silencio denso que colgaba en el aire como telaraña olvidada. Maggie no cerró la puerta con rencor, sino con firmeza. Sabía que no podía repetir la historia de abandono invertido. Les dejó claro que siempre habría espacio para ellos si demostraban con hechos y no solo palabras que estaban dispuestos a cambiar. Fue una decisión dolorosa, pero también liberadora. No se trataba de venganza, sino de dignidad. Abrir la puerta sin condiciones sería repetir el ciclo de dependencia que la había llevado al borde del olvido. Con esa claridad, regresó al invernadero y acarició las hojas de un rosal renacido, símbolo silencioso de su propio camino. El eco de las voces de sus nietos en el pasillo fue la confirmación de que, a pesar de las fracturas, algo en la familia todavía podía florecer. Los meses siguientes consolidaron a Maggie no solo como empresaria exitosa, sino como referente moral en su comunidad. Vecinos, antiguos clientes y hasta desconocidos llegaban a la mansión para escuchar su historia, convencidos de que era una prueba viviente de que los descartes pueden convertirse en tesoros. Ella recibía cada visita con la misma calma con la que alguna vez regó las macetas del motel, recordando que todo había comenzado con $847 y un cuarto húmedo.
El contraste era tan grande que a veces le parecía una película contada en capítulos imposibles. Pero el eco de los pasos de sus nietos en los pasillos, el murmullo del invernadero en las mañanas y el respeto ganado con esfuerzo le confirmaban que todo era real. En silencio, cada noche agradecía a la versión de sí misma que en la oscuridad había decidido no rendirse. Y entendía que el lujo verdadero no estaba en los ventanales ni en los acres de tierra, sino en el hecho de haberse probado digna frente a sí misma. El pasado ya no era una condena, sino el suelo fértil de su victoria. Al compartir su relato en un foro, Maggie escribió con sencillez: ser descartada no me hizo inútil. Me dio libertad para descubrir mi verdadero valor. Y si tú llegaste hasta aquí, acompáñame dejando un comentario y compartiendo esta historia, porque nunca sabes a quién puedes estar inspirando en este mismo momento. El ciclo se cerraba con justicia poética. La mujer que un día fue expulsada con 2 maletas y menos de $1000, ahora habría un invernadero en la mansión más codiciada de la ciudad. James y Jessica tendrían que recorrer su propio camino para redimirse, mientras Emma y Tony heredaban el aprendizaje de la resiliencia. La empresa Phoenix Plant Recovery seguía expandiéndose, pero para Maggie lo más importante era la certeza de que su vida había echado raíces profundas en terreno firme. El descarte se había convertido en abundancia y la herida en victoria. Su historia, como las plantas que rescataba, era prueba de que incluso lo que parece muerto puede volver a florecer. Y con esa verdad tatuada en el alma, cerró el cuaderno donde anotaba sus cuentas, convencida de que vivir bien siempre sería la mejor forma de revancha.